En este profundo estado de relajación, cuento de 1 a 3 y a 3, Beatriz, vas a un sueño o a un recuerdo. Lo puedes escoger o permites que llegue a tu mente. Y a 3, Cami, conectas con el campo energético de Beatriz. 2, 3. Beatriz, me dices que puedes ver, sentir o percibir. ¿Puedes ver algo? ¿Te puedes acercar el micrófono a la boca para poder escucharte, por favor? A Marta. Percibes a Marta. ¿Cómo la ves y en qué lugar se encuentran? La veo de pie, con una bata blanca, y yo estoy arrodillada ante ella. ¿Por qué estás de rodillas? Estoy pidiendo perdón. ¿Y qué has hecho para pedirle perdón? Desobedecer. ¿Y en qué le has desobedecido? En no seguir a su lado. ¿Cómo? En no seguir a su lado. En no trabajar para ello. ¿Y por qué tienes que pedirle perdón por eso? ¿Por qué? Porque se lo prometí. ¿Y cómo te sientes estando ahí de rodillas? Con miedo. Siente. ¿Solo miedo? Terror. Por las consecuencias. Ok. Entonces me has dicho que le has hecho una promesa. Cuento de 1 a 3 y a 3 vas a ir al momento donde has realizado esa promesa. 2, 3.
¿Dónde están? En su consulta. ¿Qué está sucediendo? Espera. Esto no es su consulta. ¿No es Está su vestida de consulta? negro. No. Está vestida de negro y hay gente con túnicas negras arrodillada ante ella. Esto me produce miedo, látrico. Dame un segundo, vestida de negro. ¿Y tú estás vestida de negro también? ¿Dónde te No. encuentras tú? Estoy mirando esta imagen. Yo no estoy vestida de negro, yo estoy escondida. Esto ocurre en el bosque, en un sitio oscuro. ¿Eso es estás observando una vida pasada o es una vida actual? ¿O es la vida actual? Es una vida pasada. ¿Y quiénes son esas personas que están arrodilladas? ¿Y por qué están arrodilladas? Trabajan para ella. Y la tienen miedo. Ok, entonces todos los que trabajan para ella le tienen miedo. ¿Mm? ¿Y ella qué hace mientras todos están de rodillas? Ella está de pie mirándolos. Y yo estoy escondida observando. ¿Y cómo has llegado a ese lugar? Sin que ella me viera. ¿Ella te mira? No, ¿Cómo has dicho? no, no me ve. ¿Qué Estoy habías detrás de dicho? un arbusto. ¿Y cómo llegaste a ese lugar? Porque la seguí. Ah, la seguiste. ¿Y con qué objetivo la seguiste? Quería saber qué hacía por las noches. O sea, ¿la conocías de antes? Es mi madre. Es tu madre. ¿Tú qué edad tienes en esa vida? En 9. ese momento. 9. Ok. ¿Qué sucede? ¿Qué sientes cuando llegas a este lugar y observas a todas esas personas de rodillas? Y a tu madre frente a ellos. No me lo puedo creer que esa sea mi madre. Okay. Quiero que observes cuando están de rodillas qué está sucediendo energéticamente. Los tiene atrapados. ¿Qué Dice forma? cosas ella sin sentido para mí. ¿Como otra lengua? Sí, ¿Como no lo conjuros? entiendo. Y tiene una voz ronca que da miedo.
Me da miedo esa voz. ¿Y qué sucede cuando habla y dice palabras sin sentido para ti? La gente no se mueve. Tienen dolor. ¿Dolor? ¿Mm? ¿Qué tipo de dolor? En su cuerpo, en su cabeza, en sus oídos. Es un castigo. Es un castigo. Ah, ok. ¿Por qué los está castigando? Por no cumplir sus órdenes. Y ahora me ha visto. Me mira y se ríe. ¿Y en qué momento? Bien, te observa, se ríe y ¿qué sucede? ¿En qué momento se crea la promesa? En ese momento, tú vas a ser uno más. O sufrirás como ellos. ¿Y tú por qué aceptas? Porque no quiero sufrir. Claro, es por el miedo. Y cuando te dice tú vas a ser uno más, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que le prometes? ¿De qué forma tienes que trabajar para ella? Tengo que hacer todo lo que ella no puede hacer. ¿Cómo que? Hablar con malos. ¿Hablar con malos? Con energías que me dan miedo. ¿Y, Quiere tener poder. ¿Y esas energías son humanas o son otro tipo de energías? No, no son humanos. ¿Y cómo haces para conectar con esas energías? Ella dice cosas y yo entro y lo veo y hablo con ella. Ok, te induce a una especie de trance para que puedas acceder a esa Sí, comunicación. eso es. Siento ¿Y por como qué mi no? cuerpo se empieza a dormir y ahí lo veo. Me pone la mano en la frente y dice cosas. Ahora energéticamente vas a entender qué es lo que dice. Vas a entender la traducción de esa energía. Invoco a las fuerzas del mal. Es una invocación.
¿Qué sucede cuando realiza esa invocación? Que vienen y están en mi cuerpo. Las notas que suben por mis piernas y por mis brazos. Y ya no soy yo, ya hablan ellas. Y te usa como canal entonces. Y siento mucho miedo, son muy fuertes. Ok. Y quiero que se salgan. Quiero irme. Cuando aceptas esa promesa y de trabajar para ella, se crea este contrato. Observa si en ese contrato hay una letra pequeña. ¿O qué más dice ese contrato? Obsérvalo. Es una hoja blanca. ¿Una hoja blanca? Sí, ¿Qué dice? no lo sé leer. Bien, ahora lo vas a tocar con tus manos y vas a absorber la información de esa hoja blanca. ¿Qué información te llega? Trabajaré para ella el resto de mi vida. Ok. Bien, para comprender más quiero observar si hay un pacto previo a esa existencia para que encarnaras como su hija. ¿O no? ¿Qué percibes? Viene con mi padre. Ujú. Ella me ayudaría a escapar. Y trabajaba con ella. En una bata blanca. ¿En Me una qué? parece buena. Pero no es buena. Está con mi padre. Ujú. ¿Es en la misma existencia o es otra? Es atrás. Ujú. Pero en la misma siguen juntos. ¿Y hay un pacto previo entre tú y ella? No. ¿Qué sucede en esa vida entonces? Cami, ¿hay alguna información que consideres relevante para complementar todo lo que está observando Beatriz? Sí, lo que veo yo es que no sé si entiendo bien, pero siento que la esencia de Beatriz está como creada en un laboratorio, porque la veo como conectada a 4 mangueras y es como que estuviera controlada por esas 4 mangueras Ujú, desde su origen. ujú. ¿Qué son esas 4 mangueras? Le, es
como que le aportaran energía o le dieran choques eléctricos. Y Como impulsos eléctricos para hacerla mover. ok, entonces entiendo, la están creando en ese momento en el laboratorio y estos choques es lo que le da el impulso para crear vida. Sí. Ok. ¿Y cómo han creado esa esencia? ¿De dónde obtienen esa chispa de esencia, de vida? ¿O es 100% artificial? Me llega ADN cósmico y artificial. Es como una combinación. Ok. ¿Y cuánto por ciento tiene de ADN cósmico y cuánto de artificial? Es como un 60 cósmico y un 40 artificial. ¿Y quiénes son esos seres que están creando a esa esencia? ¿Y con qué objetivo la están creando? Para ser un puente entre las energías oscuras y la tierra, el humano. Entonces eso es una esencia totalmente manipulada donde pueden actuar a través de ella. Sí. ¿Y qué tipo de seres son? Reptiles. Okay. Estos reptiles tienen injerencia en el campo energético de Beatriz Sí. directa. ¿Hay contrato o pactos con ella? Sí. Hay pactos y contratos. ¿Qué tipo de contratos y pactos? Es como la representación de su trabajo en la tierra. Viene a ser como la semilla de estos seres para crear como una comunicación entre ellos y los humanos. Uh-huh. ¿Esos acuerdos son con Marta? O sea, ¿con Beatriz o con Marta? Con ahora con Beatriz, pero en realidad Marta es quien la creó o la como que la trajo a la tierra. A Beatriz. Sí. Ok, a ver, vamos a comprender esto desde su origen. Beatriz, quiero que vayas al momento que te originas como esencia. 1, 2, 3. Beatriz, dime qué puedes percibir. El universo. ¿Cómo? El universo. Uh-huh.
Observa el momento donde te creas. ¿Cómo sucede? No te creas como esencia. Puntos de luz. Ujú. Ahí cuando eres un punto de luz, ¿ya eres una esencia? Y como conciencia individualizada. Sí. Bien. ¿Y te creas por voluntad propia o no? Hay una oscuridad. ¿Qué es esa oscuridad? El que me crea. ¿De qué forma? Juntando los puntos de luz. Ujú. Okay. Cami, ¿tú cómo lo estás percibiendo? Igual la oscuridad es quien le da como ese impulso de creación. Okay. Y al momento de crearse, ¿es por ese impulso de oscuridad? Sí. ¿Y esa oscuridad está siendo controlada o manipulada por algo o por alguien? Sí, ¿Quién la está controlando? es como un hombre de negro con cuernos o es como cara cuadrada. ¿Y con qué objetivo está creando esas esencias? ¿O manipulando para crear esas esencias? Como semilla de conexión con la tierra para poder tener como cierta incidencia en la tierra. Quiere manipular lo que ocurre acá. Okay. Cami observa en la esencia de Beatriz cuando se crea qué porcentaje de oscuridad hay en su ADN. 40. ¿Y el otro 60? Es luz. Ujú. Ok. Y en ese momento, cuando se crea Beatriz, ¿Marta tiene alguna injerencia en eso o es posterior donde la encuentra para traerla a la Tierra? Ya estaba pactado como tenía que ser. ¿Con quién estaba pactado? Desde su creación. Al momento de crearse tenía un plan que iba a ser que Marta era quien la traería a la tierra. Ese
plan por quién o quiénes estaba ideado y pactado? Por seres densos. Son reptiles con androides. Ok. Entonces, al tener, comprueba si es así, al tener un 40% de oscuridad, ¿es lo que la direcciona para que se cumpla ese plan? ¿Está en ese 40% implícito el permiso para que pueda llevar a cabo eso? ¿Cómo lo percibes? Sí, al tener este 40% de oscuridad en la creación misma, está como todo las programaciones y pactos para que pertenezca a esta energía oscura. También quiero que observes al momento en que se crea, de qué forma manipulan la oscuridad y de qué forma logran que se desprenda como una esencia. Generando como vacío. Lo veo así como que ella fuera parte de una luz infinita y luego esta oscuridad como que se intenta adentrar en esta luz y genera como un vacío y luego quita esta pequeña porción de luz a través como de una ilusión, como que le hacen creer que está sola o que hay vacío y esta pequeña luz se separa de la masa gigante. Es como compresión, como un cambio de presión, para explicarlo como más terrenal. Llega cambio de presión y se desprende esta pequeña parte y toda la oscuridad que había lo atrapa a esta pequeña luz. Comprendo. Cami, observa cómo sería la mejor forma para Beatriz de trabajar esto, modificando desde el momento antes de que se cree como esencia, si eso es factible, o haciendo trabajo de ADN en la actualidad de quitar esa oscuridad o de transmutarla. Sí, la segunda opción de transmutar ese ADN y transformarlo en luz. Bien, esa duda tenía porque como es manipulación, quizás al momento antes de crearse no va a poder hacer los cambios como aún no tenía una conciencia independiente, individualizada. Ok. Cami, ¿hay alguna otra información que percibas que
sea interesante o importante que comprenda sobre esto o sobre Marta antes de que comience a trabajar? Veo que al tener esta parte como de oscuridad y artificial, se siente como un objeto o un instrumento de esta energía, por ende la sumisión está muy como impregnada. Claro. Veo también que por esto que le gobierna el miedo en su vida y como que se aferra tanto a las emociones, sobre todo de baja frecuencia. Es como, en estos momentos es como que la oscuridad está gobernando su vida. Y quizás esa es su lucha interna y sus malestares, porque hay una parte de luz que quiere gobernar también, pero no ha podido. Claro, hay una lucha entre ambas polaridades. Sí. Pero esta oscuridad en su ADN es energía externa a su esencia, o que está creada, manipulada por esos seres, o ocupan parte de su misma esencia para transformarla en oscuridad. Veo que desde la creación ocuparon energía oscura externa para atraerla, pero con el transcurso del tiempo se ha ido parte de su propia energía luz y se ha ido oscureciendo. Okay. Es que jamás ha visto su real poder o su luz. Siempre se ha visto como un instrumento. Okay. ¿Algo más, Cami? Por ahora eso. Bien. Beatriz, ¿tú puedes percibir algo que estás observando? No, Okay. Ahora vas a comenzar a trabajar, Beatriz. Entonces, quiero que conectes y observes tu ADN. Y quiero que conectes con tu esencia pura, con ese porcentaje de esencia pura, y vas a comenzar a reestructurar todo tu ADN con el poder de tu esencia pura, transmutando toda esa oscuridad de manipulación que te ha creado. no me lo permiten hacer. Muy bien, identifica qué es lo que no permite ese cambio en tu ADN. Las energías oscuras. Observa de qué forma o qué es en ti lo que le cede el poder para no hacer este cambio. El miedo. El miedo. Bien, vamos a comenzar por ahí entonces. Quiero que comiences en tu ADN a desprogramar esa programación de miedo y la vas a eliminar desde su origen. 1, 2, 3. Afuera el miedo. ¿Qué ha sucedido, Beatriz?
Nada. Cami, ¿tú qué percibes? Veo una imagen como de serpientes subiendo como sus piernas. Son Y esas serpientes. son como estos reptiles que la gobiernan. Cuando le digo que elimine la programación de miedo de su ADN, ¿por qué no lo puede hacer? Porque está sometida. Sigo viendo estas 4 como mangueras que la tienen como, como dormida. Okay. ¿Y estas 4 mangueras a dónde están conectadas? Arriba hay una nube negra y si trato de ver arriba de la nube negra veo como 2 seres. ¿Qué seres? ¿Qué tipo de seres son? ¿Y qué hacen con esas mangueras? Tienen, no sé, pero es como un aspecto como de dinosaurio, algo así. Uh-huh. Y están como escribiendo en un computador, pero el computador es invisible, es como si tocaran, no sé, el aire. Uh-huh. Y por este computador o teclado están dirigiendo el comportamiento de Beatriz. Interesante. Entonces, ¿hay un pacto con esos seres? Sí, ¿Con los que la han creado? sí. Ok. Entonces, Cami, ¿qué porcentaje de esencia hay en el cuerpo de Beatriz? 1. 1%. Ok, Cami, ¿me permites hablar con ese 1% de esencia? Sí, A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Beatriz, energética. sí, ¿Me escuchas? sí. Bien. ¿Has observado lo que toda esta información? Lamentablemente sí. Ok. Tú tienes el poder de modificar y revertir toda esta situación, pero necesito que confíes y creas en el poder que tienes para realizarlo. Ok, Bien. Lo primero, quiero que desprogrames de tu ADN el miedo está en mi cabeza. en tu cabeza. Ujú. Ahí está la programación. Sí, Bien, a la cuenta de 3 está destruida. 1, 2, 3. ¿Qué sucede, Beatriz?
siento como un rayo láser en mi nuca. Identifica ese rayo, ¿qué es? Me provoca dolor, es la resistencia. ¿Y por qué te resistes? Porque fui creada para obedecer. Bien, vamos a hacer lo siguiente. A través de estas mangueras que existen, donde te ordenan o manejan tus acciones, esta conexión es bidireccional y para que compruebes tu poder vas a ser como ellos, vas a escribir en el aire o en esta computadora invisible las órdenes y vas a escribir que se destruye todo el poder que le has cedido. Escríbelo y lo envías a través de esas mangueras. 1, 2, 3. ¿Qué sucede? Se destruye. ¿Qué se destruye? El computador y las mangueras. Muy bien. Ahora les vas a dar la orden de... Tú dales una orden, lo que tú quieras, para que compruebes tu poder. ¿Qué quieres que hagan? Que se queden quietos. Bien, Paralizados. bien, paralízalos entonces. Escribe paralizarlos. Y ahora que están ahí paralizados y que no pueden moverse, vas a comenzar a eliminar toda la programación de sumisión, de sometimiento, y vas a ir eliminando todo el control mental de que algo gobierne tu vida. Este verte como un instrumento, vas eliminando todas esas limitantes desde su programación. 1, 2, 3, fuera. ¿Qué va sucediendo? Siento que voy a dejar de existir. ¿Por qué sientes eso? Porque fui creada para esto. Y ahora ya no. Ok, pero ahora puedes, por voluntad propia, crearte a ti misma con tu propio propósito personal. Este 1% de esencia que está en tu cuerpo, con quien estoy hablando, es tu voluntad. Y la voluntad, tú puedes decidir y escoger con qué objetivo quieres existir. No tienes que existir para otros, tú puedes modificarlo, porque esa esencia pura es la voluntad. Ok. Bien, modifica todo esto que te he comentado, elimina todas esas programaciones, sumisión, sometimiento, control mental, y que algo gobierne tu vida y que eres un instrumento. Y al destruir y eliminar todas estas programaciones, activas tu propio poder, tu voluntad de decisión, de creación. 1, 2, 3. ¿Qué sucede? Siento que morí y volví a renacer. Muy bien. Eso es la muerte, una transformación.
Observa ahora tu ADN. Se está formando. Ok. Ahora tú tienes el poder y tienes la elección de decidir cómo quieres que sea esta formación, esta creación. Pero ya no desde el objeto. Ahora tú decides por voluntad propia qué o quién quieres ser. ¿Cómo vas observando tu ADN y qué vas creando? Libertad, Bien, autonomía, maravilloso. Ahora que has renacido, que te has transformado, has vuelto a nacer, ¿qué sucede con las... estoy limpia. Observa, No te escucho. Y volví a nacer. Es como si me hubieran, no sé, revivido. bien. Ahora entonces vas a volver a tu cuerpo físico con todo este nuevo potencial y vas a comenzar a realizar los ajustes necesarios para ese acople a tu cuerpo físico y esta experiencia maravillosa que vas a comenzar a crear desde este renacimiento. Cuenta de 3 me dejas con Cami. 1, 2, 3. Cami desconecta. Cami, Sí, ¿cómo estás? bien. Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, me ¿Qué has quema podido? todo el cuerpo. Bien, reconoce esa energía, es tu propia energía. ¿Qué más puedes percibir? Que me queman las palmas de las manos y de los pies muchísimo. Ujú. Bien, Cami, ¿qué observa qué está sucediendo en su cuerpo, en su energía? Veo que su esencia entró a su cuerpo y es como que se está reconociendo o como que se está acoplando. Ujú. Y es una energía nueva por lo que está como nivelándose. Muy bien. Beatriz entonces ve nivelando, modulando esas frecuencias. Y mientras vas reestructurando y armonizando tu energía y tu cuerpo, respira profundo, tómate tu tiempo para ir reconociendo toda esta energía. Y mientras lo haces, Cami, vamos a ver los puntos que nos ha dado Beatriz, solo para saber cuál era el origen. Y luego, mientras eh, Beatriz
intenso y la presión que sentía como si llevase un casco. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Ujú. ¿Cuál era el origen energético de ese dolor de cabeza intenso que sentía? Esa presión como si llevase puesto un casco. Literal veía como el casco en- era como lo que lo conectaba con las mangueras. Era como esa especie de Control mental. control, sí. ¿Existe algún residuo de control mental? Sí. ¿Qué es? Es como, así lo veo, literal, como que su cuerpo era como un robot y está tan acostumbrado a actuar así que sigue haciéndolo. Ujú. Ok. Entonces, Beatriz, vas a ir eliminando a nivel celular todo ese residuo de control mental, de actuar en automático. Y Cami, ¿qué vas viendo? Veo que neuronalmente igual se está reestructurando. Bien, eso es importante, que reestructure las nuevas condiciones neuronales, ahora en libertad, en autonomía. Bien, Cami, observa cuál es el origen de los problemas al corazón, ese desajuste en el ritmo cardíaco, que fue diagnosticado como una insuficiencia cardíaca. ¿Qué percibes al respecto? Como la propia autolesión. Es como que ella se hubiera dado una puñalada al corazón, así lo siento, Ujú. al creer que otra energía puede gobernarla, como un autosaboteo, al no creer en su propio poder. Ok. Y bien, entonces, Beatriz, quiero que vayas eliminando la culpa que se fue creando eh, por haber desobedecido a esta mujer. Ve eliminando toda la culpa y vas a ir eliminando todas las programación de autolesión o autosabotearte como consecuencia de desobedecer. Y elimina todas las programaciones de obediencia, de servicio, de sometimiento. Cami, dime qué va sucediendo. Veo que lo elimina todo, pero veo un pequeño gen del miedo que está atrapado en su cabeza. Veo que este miedo es lo que le da el paso a cualquier energía que quiera gobernarla. Ok, ¿en qué Es como cromosomas? Sí, dime. es una programación. Se activa al momento de ella sentir miedo. Ok. ¿En qué cromosoma se encuentra ese gen?
Me aparece X. X. ¿Qué representa el cromosoma X? La energía femenina. Entonces este miedo, al estar en ese gen, tiene relación con que sea de energía femenina como sometimiento. Sí. Bien. Ahora que lo puede observar, que elimine ese gen, esa programación de su ADN, de su cromosoma X. ¿Y qué sucede? Veo que el cromosoma a veces está en X y a veces está en Y. Lo modificó. Ah, entiendo. Es como que ahora está integrando la energía masculina y femenina y la está haciendo una. Como que la está armonizando. Bien, bien. Bueno, antes veíamos esa división y choque y lucha entre polaridades. Bien, ahora entonces Beatriz comienza a equilibrar todas esas energías masculina y femenina, todas esas polaridades, integrándolas en completud. ¿Ha eliminado ese gen? Sí. Bien. Ahora, Beatriz, vas a comenzar a activar tu energía de autosanación y autorregeneración y vas a comenzar a autosanar y autorregenerar esa herida que de alguna forma habías hecho en tu corazón. Se comienza a regenerar, a sanar. Cami, ¿qué va haciendo? Veo como si su propia energía se estuviera como regenerando de cero. Es como que se está creando un nuevo cuerpo, por decirlo así. Cuerpo energético hablo. Y veo cómo se dirige hacia su corazón y empieza a tapar esa herida. Como a llenarla. Bien. Beatriz, ¿con qué energía vas a comenzar a llenar y reestructurar el corazón? ¿Qué energía quieres poner ahí? La femenina, ¿Cómo? energía femenina. ¿Energía femenina? Ujú. ¿Eso has dicho? Sí, Muy bien. Ahora, Cami, observa el vínculo que existe ahora con estas nuevas condiciones con Marta. Ahora están de igual a igual. Ya no está sometida bajo Marta. Veo que Marta está un poco enojada, sí. Pero desde la parte energética de Beatriz veo que hay como como sanando, como que está perdonando y perdonándose. Bien. ¿Ya no hay miedo de parte de Beatriz a Marta? No. Bien. Entonces, ahora que no tiene miedo, no hay influencia de Marta sobre Beatriz. No. Bien. Ahora, bien.
¿Cuál era el origen energético de los pitidos en el oído que estaba sintiendo estas semanas y su visión borrosa? Como su lucha interna de querer ser como autónoma a estar prisionera de ella misma. Eran estos cambios de presión o de energía, de frecuencia, que la hacían sentir estos pitidos en los oídos y la visión borrosa. Ok. ¿Ahora ya no percibes nada de eso? Puede que lo vuelva a sentir, pero es su energía acomodándose. Pero ya no será algo como molesto. También veo, no sé, pero veo su canal, su cabeza, su coronilla abierta. ¿Y qué implica esto para Beatriz? Es su capacidad de conexión con otros espacios y tiempos. Ok. ¿Esa conexión que percibes está a un nivel óptimo para que no cause algún choque o que no le sea molesto? Sí, está a un nivel adecuado. Bien. ¿Cuál era el origen de la psoriasis que estaba volviendo a aparecer en ella? Su autosaboteo. Okay. ¿Queda algo de programación o de energía residual de el saboteo? No, pero quedan dañados algunas células o tejido nervioso. Okay. Y Bien, vean. Sí, esto dime. era lo que también desencadenaba en su cuerpo la psoriasis. Era a nivel físico, estoy hablando, ese daño al tejido nervioso. Ok. Entonces, Beatriz, vas a ir equilibrando tu sistema nervioso y regenerando todos los tejidos que habían quedado dañados. Vas a ir regenerando esos tejidos nerviosos. Y Cami observa, en Beatriz percibía como un impedimento que podía Marta influir en el hecho de que ella apruebe sus exámenes. ¿Qué percibe sobre eso ahora con estas nuevas condiciones? El hecho de ella pensar que podía incidir en su desempeño ya le estaba dando un paso a que lo hiciera. Uh-huh. Ahora no puede, no tiene el permiso de Claro. incidir. Uh-huh. Claro, ya no tiene ningún poder sobre Beatriz. Y Cami, ¿por qué surge molestia en su estómago cada vez que estudia? Falta de confianza en ella misma. Plexo solar. Uh-huh. Ah, claro. Sentía un peso sobre los hombros, brazos, pecho, como si tuviese una capa.
mm, veo que es culpa y era esta sumisión que sentía frente a estos seres que la gobernaban. ¿Ya no queda rastro de eso? ¿Energías residuales? No se ha quitado el peso de los hombros y quizás queda un poco de emoción de culpa al verse tan sometido antiguamente. Ujú. En que vaya eliminando esos residuos de culpa. Y Cami observa si hay lazos energéticos con su marido y con la familia de su marido. Sí, ¿Qué tipo de lazos energéticos? como de deber. Es por el contrato. ¿El contrato con su marido? Sí, ¿Cuál es ese contrato? matrimonio. El haber firmado, el haber cedido la energía. Es como que se siente que le debe algo a él por ese contrato. Ok. Beatriz, ¿quieres eliminar energéticamente ese contrato que has realizado? Sí. Bien, entonces a la cuenta de 3 revocas ese pacto, le quitas la carga energética y eliminas toda la programación de deber, de estar en deuda, de que tienes que actuar de determinada manera para cumplir con algo, todas las expectativas o lo que esperen de ti por contrato. Y al romper con ese pacto vas eliminando todos los lazos energéticos que te unen, que sean limitantes, y vas a cortar todos los lazos energéticos que puedan unirte a su familia. Cami, dime qué va sucediendo. Veo como todo se destruye, los lazos y los contratos, como que explotaran y quedan hechos trizas, pedacitos. No tiene apetencia sexual y no se fija con la gente. ¿Qué originaba este no deseo sexual? Es porque en realidad no era su esencia la que la gobernaba, sino que eran otros. Por ende, yo la veía como un robot, como que no tenía autonomía. Mm, Por lo tanto, no sentía esas emociones. ¿Y qué sucedía con su líbido? ¿Qué pasaba con esa energía? Estaba suprimida, estaba con ese 1% de esencia, no, como que no podía Claro. salir. La programación de sometimiento también. La energía sexual es la vitalidad, la vida, la creación. Sí, Ujú. Em, y quieres saber si hay algo con su clan, madre o padre, que puedan estén influyendo en su vida. ¿Qué ves algo de influencia sobre ella? sí, le recuerda su propia creación como esencia, el haberla creado como una herramienta o un instrumento a través del miedo o de la energía oscura. Se replica en sus padres de esta vida. Lo siente como lo mismo.
siente como miedo o como esta especie de sometimiento o energía de baja frecuencia con sus padres. Ok. Bien, entonces Beatriz ve eliminando los lazos energéticos que puedan existir y ve eliminando todas esas cargas energéticas de memorias obsoletas, antiguas, ve eliminando todo el deber también, y toda esa creencia de que por ser tus padres pueden gobernar tu vida o pueden tener influencia en tus acciones, decisiones. Cami, dime qué va haciendo. Es como si se soltara del propio cuerpo unos lazos, así como cuerdas, las desenrolla desde su cuerpo y las suelta. Eran lazos que la limitaban. Que elimine todas las lealtades también. Veo que ahora siente que no le debe nada a nadie. Bien. Cami, observa si hay alguna, ahora con estas nuevas condiciones, alguna programación, creencia que le haga ver lo externo como una amenaza. Son viejas memorias. Era por el miedo. Sí. Okay. Bien, que vaya eliminando todos los residuos entonces de esas viejas memorias. Y Beatriz, ¿cómo te sientes? Tengo presión en la sien, en el entrecejo y en la nuca. Okay. Identifica qué está originando esa presión. ¿A qué se debe? Queda algo enganchado en la nuca. ¿Cómo? Tengo algo enganchado en la nuca. Ok, observa qué es eso que hay enganchado en la nuca. Obsérvalo Otro todo. tubo. ¿Otro tubo? ¿Hacia dónde se conecta ese tubo? Hacia arriba. ¿Y a qué se engancha a ti ahora que has cambiado todas las condiciones? ¿A qué de ti se engancha ese tubo? ¿Qué es lo que le está manteniendo con energía? Mi voluntad. ¿Tu voluntad? ¿Tú quieres que ese tubo esté en tu nuca? No. Cami, ¿tú qué percibes? No puedo ver ese tubo, pero sí siento como esta resistencia o como el vivir de una manera por tanto tiempo que es como que actúa sin pensar. Como mecanizada. Ok.
Beatriz. Entonces, si tú lo estás percibiendo, quiero que actives tu voluntad y a la cuenta de 3 cortas todo suministro energético y eliminas todos los automatismos y eliminas todo permiso. 1, 2, 3. ¿Qué sucede, Beatriz? Alivio. Ok, ¿se alivia la presión? Sí, y me arranco el tubo. Bien. Escanea todo tu cuerpo y observa que no percibas nada más que sea externo tuyo, a ti. Me queda la presión. ¿Prisión? El 100. ¿Cómo percibes esa prisión? Presión. Ah, presión. Tengo presión en la 100 y en el entrecejo todavía. Me siento aliviada de tener el tubo fuera, pero tengo presión todavía. Ok, observa qué origina la presión, si es por la energía que estás movilizando o es algo externo a ti. No lo sé. Cami, ¿tú qué percibes? ¿Qué origina esa presión? Como esta habilidad de canalizar y de estar en todos tiempo y espacio es lo que genera esta presión. Ah, ok. Entonces, al momento que salga de este espacio de relajación, ya se tendría que calmar esa presión. Sí. Bien. Bien, entonces, Beatriz, quiero que comiences a activar tu confianza, tu seguridad, y vas a comenzar a conectar con tu energía sexual, vital, creativa, y la vas a comenzar a llevar a cada célula de tu cuerpo, revitalizándola, conectando con tu capacidad de creación, de manifestación, y a su vez vas a conectar con la tierra para traer y integrar todos estos nuevos cambios a tu cuerpo físico, al presente. Y vas a comenzar a equilibrar todos tus cuerpos energéticos, tu cuerpo físico, energético, etérico, emocional, sexual, mental y tus cuerpos espirituales. Comienza a crear esa coherencia y esa alineación entre todos esos cuerpos. Para que haya una armonización y un acople óptimo para ti. Y Cami, dime cómo la ves. Como una nueva persona está comenzando a sentir nuevas sensaciones, así que está como asombrada, pero está limpia, está más ligera, pero está realmente como asombrada o se siente como extraña. Claro, normal. Ahora observa y pregúntale a su parte energética cómo, de qué forma su parte física aquí en la Tierra, su cuerpo, puede
acompañar este proceso para que se dé de una forma armónica este acople de nuestras nuevas energías. Creando nuevas rutinas como una forma de vida diferente, con la alimentación, con lo que ve, con lo que escucha, con la manera de verse, de vivir, todo. Es como que tiene que empezar una vida nueva, un sistema de vida nuevo. Bien. Crear nuevas rutinas entonces. Sí. Buenísimo. Beatriz, ¿tú qué percibes cómo puedes continuar este trabajo posterior a esta sesión para mantener todas estas nuevas condiciones? Haciendo lo que ha dicho Cami. ¿Cómo? Haciendo lo que ha dicho Cami, cambiando la alimentación, Bien, cambiando mi rutina. muy bien. Bien, entonces, Beatriz, antes de volver, ya que has hecho un intenso y gran trabajo, maravilloso, un renacimiento para ti, quiero que en esta nueva vida que vas a crear, hagas una proyección hacia el futuro y con estas nuevas condiciones, ¿cómo observas tu nueva vida? Diferente, lejos. Ujú. Sin miedo y feliz. Bien, perfecto. Y ahora, solo para saber, ¿te observas aprobando el examen? No, ¿Por qué no? hay un bloqueo. Observa ese bloqueo Es por el idioma. por el idioma. Ujú. ¿Hay algo a nivel energético que puedas hacer con ese bloqueo? Sí, ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces energéticamente? desbloquear el problema. Muy bien, adelante. Y dime cómo lo haces. Desbloqueando el aprendizaje de otras lenguas. Ya no tengo miedo de entenderlas. Bien, perfecto. ¿Cambia algo más que percibas tú, cómo la percibes en el futuro antes de volver? Como una alquimista, Ujú. creando y deshaciendo lo que ella quiera, con mayor conciencia sobre su poder, como experimentando lo que es la vida, ahora sí como una esencia autónoma. Ujú. Magnífico. Bien, entonces nos preparamos para volver. Cami, desconecta del campo de Beatriz.